del corte para hablar de economía, pero hablar de economía en este país, bueno, no es lo mismo que nos cuente Esper, que nos cuente Broda o que nos cuente Alfredo Zayat, un gran divulgador, donde lo político y económico va de la mano en un país donde uno nunca sabe a veces quién echa sus reales después del voto a ser presidente si nos administra con medidas políticas o económicas que pueden ser lo mismo. Dije divulgador, hace mucho tiempo es jefe de la sección económica del diario Página 12. Nos da mucho gusto que Alfredo esté con nosotros en esta noche. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto. Economía y política en los últimos tiempos en la Argentina, ¿qué significa? Que van de la mano, no existe economía por un lado, política por el otro, digamos. Incluso la ciencia económica es economía política, no es economía seca. Solamente los sectores conservadores, no solamente en Argentina, a nivel mundial, escindieron la palabra de la política de lo que fue la definición clásica de la ciencia económica, que era economía política. ¿Es bueno o es malo? No, es que es eso. Es eso. La economía primero es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y se nutre de la política, de la sociología, de la filosofía, de la psicología y obviamente de los instrumentos económicos para analizar los fenómenos económicos. La ciencia económica es una ciencia interpretativa, te permite entender mejor qué es lo que está pasando. No es predictiva, no es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Vos viste que a los economistas siempre le dicen, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí ¿Economistas o astrólogos decías en un libro? Exactamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Vos mencionabas antes a algunos economistas y siempre se les presenta como si ellos supiesen qué es lo que va a pasar y por consiguiente dicen, bueno, hay que hacer esto. En realidad lo que hay que hacer esto está íntimamente vinculado a la defensa de intereses del poder corporativo. Entonces, Macri, política, económicamente es eso, es ajustes, tarifa, levantar el cepo, que ganen los que más tienen, concentración de poder económico. Exactamente, digamos, es la mirada ortodoxa, conservadora, neoliberal de la economía. ¿Qué hay que contarle a la gente del país o a la del interior caminando, andando, y a vos te toca hacer mucho eso, un poco de docencia? ¿Qué es lo que tenemos hoy en la Argentina? ¿Un cambio brusco después del 10 de diciembre? Sí. ¿Es en lo ideológico o es en lo que le pasa al mundo, que es cíclico? Bueno, digamos, es lo que está pasando en Argentina en el contexto específicamente regional, que es de un cambio de ciclo político, impulsado por Estados Unidos, por el poder económico, por las corporaciones mediáticas y por el poder judicial. Obviamente para cada uno de los países existen particularidades. En el caso de la Argentina, por ejemplo, fue con el voto democrático. En cambio, en Brasil fue con un golpe blando, institucional. Y lo que hay en Argentina es el intento, digamos, hasta ahora, de una forma muy, muy veloz, de cambio de régimen. Régimen económico, cultural y social. Hacia un gobierno, hacia una sociedad, mejor dicho, de unos pocos, donde se le carga sobre los sectores vulnerables digo de clases medias, clases medias bajas, el pequeño productor, pequeño comerciante, pequeño industrial, trabajador y jubilados, el ajuste. ¿El ajuste para qué? Para generar una impactante transferencia de ingresos hacia los sectores más conservadores. Antes que siga, debería preguntarte, por estos medios que en este caso es la tele, si el gobierno se victimiza diciendo que la herencia es desastrosa para que, a exprofeso nos meta un tarifazo, a exprofeso diga, tengo que hacer esto y esto y esto, que sin querer queriendo beneficia a los que más tienen, que son los menos en la Argentina? Es la utilización de un eslogan de marketing político para justificar esta impactante transferencia de ingresos. Cuando yo digo impactante transferencia de ingresos aparece como título, te lo voy a llevar a un solo número para no generar. Bueno, vos sabés que ¿cuántos millones de dólares hubo de transferencia en apenas 5 meses de los sectores del trabajo, de los ingresos fijos, de las clases medias, hacia el complejo agroexportador, hacia los bancos y a los sectores económicos más concentrados de la Argentina? 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que antes estaba en estos sectores, digamos en la mayoría, en los sectores populares, y que se va a un sector minoritario. Impactante, digamos. Ahora, ¿por qué todavía un núcleo importante de la sociedad le cuesta pensar de esta manera? La percepción política, que en la Argentina la pertenencia política a veces no nos deja ver, es lo mismo que los hinchas de Racing ven cosas de los hinchas de Boca. Le digo a Alfredo que es hincha de la academia. ¿Qué le pasa al argentino? ¿La percepción le quita ver la realidad? Bueno, hay
dos o tres factores para analizarlo. Uno es que hay inmensas corporaciones mediáticas que en forma permanente colaboran para la confusión. Digo, yo no estoy diciendo ni mentira ni nada, para la confusión, que termina en última instancia en la desilusión, que van a decir, uy, yo pensaba que no iba a ser así, a mí me habían vendido, pensado, tenía esperanza de otra cosa. Bueno, es parte de la confusión que uno también lo puede pensar que es de un inmenso engaño y con un marketing político que es muy efectivo. Bueno, en rigor del tiempo, vamos a entrar en el segundo semestre muy pronto, a la vuelta de la esquina. ¿Algo va a cambiar o todo será igual que ahora? No, va a ser un proceso de inflación alta, de caída de ingresos, con una orientación de la política económica en función a la defensa de los intereses de unos pocos. Son buenos muchachos porque le aumentamos a los jubilados, pero terminan siendo perversos porque atrás blanquear lo que llevamos. Cuando se dice se aumenta a los jubilados, ¿qué se piensa? ¿Que es a todos los jubilados? ¿O solo al 30% del total de los jubilados? O sea que cuando se dice se aumenta a los jubilados, se aumenta el 30% de los que más gana de los jubilados. ¿Debería aumentar? Por ahí sí. Pero bueno, precisemos que solamente al 30%, el otro 70% no va a tener ningún tipo de aumento. A mí se me ocurre decir caprichosamente que Macri es presidente de Argentina Sociedad Anónima porque es un empresario devenido en político. ¿Qué es la Argentina hoy en manos de Macri y los CEOs? Macri se transformó en político. Hoy es un político que representa los intereses del poder económico. Como no construyó una estructura importante para gobernar la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, convocó a quienes conoce, convocó a los empresarios. Y hoy lo que tenemos en Argentina es una ceocracia, un gobierno de CEOs. Digamos, no hay antecedente en el mundo que tantos CEOs y representantes de Wall Street y representantes de grandes consultoras estén en el gobierno. En otros países existe uno, existe dos, que vengan del sector privado y pasen a la gestión pública. ¿Puede mejorar la Argentina? ¿La expectativa es lo último que se pierde? Sí, pero yo trato, con respeto te lo digo, de eludir el tema si soy optimista o pesimista, si pienso que le va a ir bien o le va a ir mal. Yo analizo cuáles son las tendencias a partir de las políticas económicas que se implementan. Y las políticas económicas se implementan, obviamente que a algunos le va a ir bien. Entonces cuando dicen, ¿a Argentina le va a ir bien? Bueno, ¿a quién le va a ir bien? Bueno, claramente vos tenés políticas que están direccionadas para que sectores minoritarios de la población le vaya bien. A sectores mayoritarios, y la verdad que ya no, porque ya se definió una estrategia de redistribución regresiva del ingreso, donde el trabajador, los jubilados, la mayoría de los jubilados, los sectores medios y los pequeños productores, pequeños comerciantes industriales, tengan una calidad de vida por debajo de lo que tenían hasta el 10 de diciembre. Alfredo, ha sido un gusto. Gracias por venir para mí aquí, fue un gusto estar acá. Alfredo Zayat, una pluma calificada. Un par de libros de él significan somos economistas, somos astrólogos. Divulgar la economía en la Argentina es un buen dato. Hacerse de información es un bien muy preciado, no solo que nos hace libre, sino a veces nos saca de la miopía a las que nos someten los dirigentes políticos o nosotros, los propios periodistas. Es tiempo de hacer una pausa, estamos de regreso, hay un poco más todavía.